La paz sea en esta casa. Eso mandata el Señor Jesús en Lucas capítulo 10, versículo 5. Bien, pues con este saludo, mi querido amigo, mi querido radioescucha, empezamos el programa de hoy. Y bueno, pues mire usted, a petición de nuestra querida audiencia, varias personas se acercaron y nos llamaron, nos dijeron, oiga, pues necesitamos que nos hable más del camino angosto. Y bueno, pues aquí está una segunda parte de los dos caminos. Vamos a tratar este asunto, a ver qué les parece, ojalá que seamos explícitos, con la ayuda de Dios. Vamos a iniciar este tema, la segunda parte de dos caminos. Creo que estoy un poco apagado porque mi invitado me dejó plantado, ni modo. Bueno, usted que aceptó agregar a sus planes de año nuevo y caminar junto con nosotros por el camino angosto, mire, pues yo le ruego, le suplico que continúe siguiendo este programa. En algo le va a beneficiar. Yo así lo espero. Bien, pues entramos pues de lleno a este asunto del camino angosto, del camino estrecho. Bien, vamos a ir precisamente al Sagrado Libro, bien por allá, en Éxodo capítulo 20, se localizan los 10 mandamientos. Mire, esto es súper básico para andar, para caminar, para conducirnos por el sendero angosto que habla las Sagradas Escrituras y que ya comentamos. El Catecismo de la Iglesia Católica, ya lo hemos dicho varias veces, pero es necesario recordarlo. Por allá en la página 562, párrafo 2072, nos dice que los 10 mandamientos son básicos y obligatorios y valen para siempre y en todas partes. Así es de que para caminar por el camino angosto es básico, es fundamental observar los 10 mandamientos y practicarlos. Eso es muy interesante, practicarlos, porque a lo mejor nos lo sabemos de memoria, o nos los han contado, nos los han dicho, pero pues a veces no lo reflexionamos, no lo asimilamos, pero es básico practicar y conocer primeramente los mandamientos de la ley de Dios y luego ponerlos en práctica. Esto no es exclusivo de personas que nos están diciendo aquí que son básicos para caminar por el sendero estrecho de Dios, sino que mismo Jesús, en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 15, nos dice: si me amáis, guarda mis mandamientos. ¿Cuántas veces, mi querido amigo, mi querido radioescucha, pues decimos, sí, yo amo a Dios, yo amo a Cristo, yo le quiero mucho, Él me ama a mí? Bueno, pues la base está y la seguridad la tenemos precisamente en San Juan capítulo 14, versículo 15, donde dice: si verdaderamente me amas, guarda mis mandamientos. Básico. Por donde quiera que usted le vea, por cualquier parte, por el lado de la Iglesia Católica o por la parte fundamental que es la Biblia, pues es necesario guardar los mandamientos que nos conducen a Cristo por el camino angosto. Bien, vamos a ver unas recomendaciones que nos hace la palabra de Dios para transitar por el camino estrecho. Vayamos a la santa palabra de Dios, precisamente a Gálatas capítulo 5, versículo del 16 en delante. Mire usted, Gálatas 5, 16 nos dice: por eso les digo, caminen según el Espíritu
y así no realizarán los deseos de la carne. Aquí me detengo un poquito. ¿Qué es caminar? ¿Qué es caminar en el Espíritu? ¿Qué es dejarnos guiar por el Espíritu? Bueno, la misma palabra de Dios nos enseña. Caminar en el Espíritu o caminar guiados por el Espíritu, pues es demasiado conocido para los que leemos la Biblia. Precisamente eso, leer la Biblia permanentemente. Eso es caminar guiados por el Espíritu. También es después de que ya leímos, de que ya estudiamos, es compartir los conocimientos en el templo. Es necesario que, por eso son los templos, para que allí estudiemos, para que allí conozcamos y compartamos la palabra de Dios en el templo. También hay que compartirlo con la sociedad y además orar. ¿Quién es la sociedad o nuestro prójimo? Pues con ellos hay que compartir la palabra de Dios, lo que estudiamos, lo que leímos. Y mire, tenga la plena seguridad que vamos avanzando y vamos caminando guiados por el Espíritu Santo. Porque si nosotros leyéramos un poquito más, por allá en Nehemías, me parece 9:20, dice que el Espíritu Santo es el que enseña, el que guía, y ha enseñado en todos los tiempos. Así es de que hay que leer la palabra de Dios, la Biblia, compartirla en los templos, con la sociedad y con nuestros vecinos, con nuestros prójimos. Y bueno, esto no es invento, sino que allá en San Juan capítulo 5, versículo 39 dice: escudriñar las Escrituras, escudriñarlas. Eso es caminar según el Espíritu, según el Espíritu Santo. Y dice aquí, ¿verdad? Y así no realizarán los deseos de la carne. ¿Cuáles son los deseos de la carne? Bueno, pues ya dijimos en el anterior programa. Nuestros impulsos salen de dentro de nosotros, de nuestros pensamientos, dice ahí la palabra de Dios, de dentro del corazón. Entonces, los deseos de la carne son mis impulsos, mis deseos, porque no puede ser de otra manera. Entonces, repito el texto, por eso les digo, ahí está una primera recomendación: caminen según el Espíritu y así no realizarán los deseos de la carne. Claro, la Biblia nos va a decir cómo nos conduzcamos y vamos a ser guiados precisamente por el Espíritu Santo. Vamos a continuar leyendo esta parte de las Escrituras que nos guía, nos recomienda, nos dice qué hacer. Nos brincamos un poquito. Si usted tiene oportunidad, lea Gálatas 5 del 16 al 26. Yo me voy a ir brincando un poquito y aquí me voy hasta el 19. Es fácil reconocer lo que proviene de la carne. Aquí está una explicación más todavía. ¿Qué proviene de la carne? ¿Qué proviene de mis impulsos, de mis pensamientos? Bueno, pues ya usted ahí consulta en su diccionario lo que significa fornicación, dice, impurezas y desvergüenzas, culto de los ídolos y hechicería. Todo eso proviene de la carne. Odios, ira y violencia. También celos, furores, ambiciones, divisiones, sectarismo y envidias también provienen de los deseos de la carne. Las borracheras, y ahí agréguele en borracheras todas las adicciones, ¿verdad? Orgías y cosas semejantes. Entonces, es fácil reconocer lo que proviene de la carne. Esto es lo que nos dice la Santa Palabra de Dios. Pero bueno, aquí nos sigue recomendando algo más. En cambio, dice, mira, en cambio,
Esos son los deseos de la carne, lo que acabamos nosotros de enunciar, de comentarle. Eso nace de dentro de nosotros. Quizá por la motivación surge por las ventanas que son los ojos, y posteriormente reacciona nuestro cerebro, reaccionan nuestros impulsos y se dan todas estas cuestiones, pero nacen dentro de nosotros. En el 22 dice, en cambio, el fruto del Espíritu es caridad. Mire usted lo contrario, o sea, lo que nos está recomendando que hagamos, el Espíritu nos dice, practica la caridad. También practica la alegría. Procura estar en paz. Sé comprensivo con los demás. Esto es caminar en el sendero estrecho. Y luego dice, generosidad, sé generoso. Da, ayuda, colabora. Bondad, sé bondadoso con las personas y con todo el mundo, pues hasta con los animalitos o con el medio ambiente hay que ser bondadoso. Fidelidad, ¿fidelidad con qué? Fiel a la esposa, a la familia, a Dios. Mansedumbre. Bueno, no hay que confundir mansedumbre, ¿verdad? Porque algunos dicen manso, la misma palabra de Dios dice manso como paloma, pero prudente como serpiente. Entonces, manso. Hay que tener mansedumbre. Y aquí está algo muy interesante que usted lo debe aprender de memoria. Dice, y dominio de sí mismo. Y nosotros podemos, si tenemos dominio de sí mismo, vamos a controlar nuestros impulsos. Y bueno, como este chavo que iba a venir con nosotros, quedó de hacerlo. No sé cuánto tiempo duró en las drogas y mire, él se regeneró. Quiere decir que tuvo dominio propio. Y es muy interesante tener dominio de nosotros mismos, controlar nuestros impulsos. Sigue diciendo la palabra de Dios, estas son cosas que no condena ninguna ley. Estas son cosas que no condenan ninguna ley. No, pues ¿cómo? Si son dirigidas por el Espíritu. Y son cosas bondadosas, son cosas de servicio para el hombre, por medio del Espíritu de Dios, para que sirvamos a los demás. Y continúa diciéndonos aquí la Biblia, si ahora vivimos según el Espíritu, dejémonos guiar por el Espíritu. Claro, si estamos leyendo la palabra de Dios, nos está enseñando y nos está diciendo cómo caminar, qué hacer. O sea, nos está diciendo lo bueno que debemos hacer y lo malo que no debemos hacer. ¿Está claro? Entonces es interesante seguir paso a paso las Sagradas Escrituras. Entonces nos dice, si ahora vivimos según el Espíritu, dejémonos guiar por el propio Espíritu. Seguidamente dice, depongamos toda vanagloria, otra recomendación, y dejemos de querer ser más que los demás y de ser celosos. O sea, el celo existe, todos los impulsos existen, pero la clave, como le dije a usted hace un momento, es el dominio de sí mismos. Y hay que practicar ese dominio. ¿Que quiero hacer aquello? No, voy a resistir no hacerlo, sobre todo cuando es perjudicial. Yo pienso que esto le sucedió a este muchacho que, bueno, por alguna razón no pudo venir. Bien, ahora mi querido amigo, mi querido radioescucha, vamos a hablar de algunos personajes que caminaron por el sendero estrecho e ingresaron por la puerta angosta. Ojalá que podamos tener tiempo para pues hablar de algunos de ellos más explícitamente. Yo en el anterior programa les decía pues que acudieran a las biografías de los diferentes personajes que
les mencionábamos con anterioridad. Y bueno, pues aquí les mencionamos algunos ejemplos que debiéramos tomar, quizá no a pie juntillas, no, porque son otros tiempos, son otros momentos, son otras épocas. Y hablábamos de mismo Juan, lo que sugería Juan el Bautista, y decíamos que pues de aquel tiempo ahora son años luz, ya lo mencionábamos, sí, pero podemos hacer algo. Vayamos a Hechos de los Apóstoles, que precisamente nos hablan de los primeros cristianos y los apóstoles. Aquí nos menciona algo que nosotros debiéramos practicar. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Estos son ejemplos y se puede practicar, mi querido amigo, y lo podemos tomar tomar esos ejemplos y llevarlos a la práctica. Hechos 2, capítulo 2, versículos del 43 al 47. Si no tenemos tiempo suficiente, pues usted nos hace el favor de continuar leyendo. Hechos de los Apóstoles 2, 43 al 47. 43. La primera comunidad, nos dice la Biblia que tengo aquí a la mano, eran asiduos, eran fervientes, lo practicaban muy continuamente, dice, eran asiduos a la enseñanza de los apóstoles. Fíjese bien, aquí está un ejemplo, dice, eran asiduos, practicaban la convivencia fraterna, se amaban. En algún pasaje de la Escritura nos habla que los gentiles, las personas que no eran cristianos de ese tiempo, decían, mira, se admiraban y decían, mira cómo se aman. Esto es ser fraternos, ser hermanables. Ser fraternos a la fracción del pan y a la oración. Vea ustedes, de allí nos está hablando ya la convivencia que tenían ellos y además la oración. ¿Usted ora? ¿Cuántas veces ora al día? Bueno, Daniel dice que oraba 3 veces al día. Jesús oraba permanentemente. Eso nos conecta con el Padre y con el Espíritu para ser guiados. 43. De Hechos de los Apóstoles 2, 43. Toda la gente sentía un santo temor, ya que los prodigios y señales milagrosas se multiplicaban por medio de los apóstoles. ¿Por qué hacían eso? Bueno, pues porque estaban en comunicación con el que todo lo puede. Definitivamente por eso hacían. Usted también lo puede hacer porque dice la palabra de Dios, todo lo que pidan en mi nombre os será hecho porque voy al Padre, dice el Señor Jesús. Nosotros lo podemos hacer. Pero hay que estar en comunión con el Señor. ¿Cómo? Leyendo la palabra, compartiéndola y orando permanentemente. Hay algo que, por último, quiero decirles en Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, 32. Mire, y se los comento porque me queda ya muy poquito tiempo. 42, o lo leemos a ver si es posible. 42, 4:32. Me empiezan a dar los nervios porque ya me queda muy poco tiempo. La multitud de los fieles tenían un solo corazón y una sola alma. Nadie consideraba como propios sus bienes, sino que todos los tenían en comunión. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y mire, más abajo dice, entre ellos ninguno sufría necesidad, pues los que poseían campos o casas, los vendían, traían el dinero y lo depositaban a los pies de los apóstoles. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Colaboraban unos con otros, no había necesidad, porque era un pueblo escogido por Dios, seguían el camino angosto, se amaban entrañablemente. Definitivo es querernos, amarnos los unos a los otros, es un mandamiento de la ley de Dios. Ellos se amaban.
tenían propiedades, las vendían y se las repartían para que no hubiera necesidad y no les faltase nada. Bueno, mi querido amigo, pues yo solamente concluyo diciéndole, mínimamente, ¿damos algún alimento al necesitado? ¿Damos vestido a alguien que lo necesita? ¿Damos cobijo? ¿Oramos por los enfermos? Y bueno, pues ya un poco más elevada esta situación, un poco más fuerte de dadivosidad. ¿Donamos sangre para aquellos que requieren de alguna transfusión? ¿Cuántas veces en la radio nos están invitando a donar sangre? Y bueno, aún más nos invitan a donar órganos. Bueno, muy difícil. Si nosotros viéramos ahí lo que dice, y se me estaba escapando el ejemplo del Señor Jesús. El Señor Jesús, si tome nota, en San Juan 15, del 12 al 15, dice, dio su vida por la salvación de todos nosotros. ¿Estamos dispuestos a dar la vida por alguien? Bueno, pues allí queda la pregunta. Esos son ejemplos de hombres que fueron, que se condujeron por el camino angosto y ingresaron al cielo, al reino, por la puerta estrecha. Oremos pues. Padre, en el nombre de Jesús, te ruego por favor, consideres a Juanito, de allá de la colonia Azteca, que ayer noche estuvimos con él. Está programado el día 20 para ser operado. Señor, sé con él y con los médicos y ojalá se restaure. También te ruego por las personas que se esfuerzan a ir por el camino angosto. Ayúdanos, Señor, a conducirnos como tú lo deseas. Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, y ahora sí, para el próximo programa, Tesoros en el Cielo. Ojalá que no haya ningún inconveniente y aquí nos veremos la próxima semana. Y pues es muy fácil que nos localice en internet, YouTube y pues el nombre del tema, Dos Caminos y José Medina. Y ahí nos encuentra. Hasta la próxima, si Dios nos da licencia. Adiós.